Compartir la presentación. Sí. Buenas tardes a todos. eh, Sean bienvenidos a este webinar organizado por la Bolsa Boliviana de Valores. Es un gusto saludarlos desde aquí, desde el aula bursátil de la Bolsa. En esta oportunidad, con este webinar que hemos logrado organizar en colaboración con el Banco Central de Bolivia, para el día de hoy hemos programado justamente eh, esta actividad con un tema muy importante y trayéndoles información valiosa y de primera mano que nos va a hablar acerca de las unidades de fomento a la vivienda que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que ha sido promovido como una alternativa de inversión para mantener el valor adquisitivo de los recursos en esta época que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Es importante para nosotros entender que en este webinar vamos a aprender sobre los fundamentos, las formas de cálculo y nos van a hablar también acerca de algunos instrumentos en los que se podría invertir en esta moneda. Antes de iniciar y dar la bienvenida a nuestros invitados, simplemente quiero recordarles dos cosas. Primero, para que puedan ustedes obtener el certificado que les vamos a entregar, que es un certificado digital, deben mantenerse durante toda la sesión conectados y deben además registrar sus datos en un enlace que les vamos a ir compartiendo a lo largo de esta sesión. Bien, como les decía, afortunadamente hemos tenido eh, la disponibilidad del Banco Central de podernos colaborar con esta actividad y voy a invitar a nuestro primer expositor, el señor Javier Adolfo Cosío Medinaceli, que es un profesional con experiencia en los sectores público y privado y que actualmente se desempeña como analista de Banca Central Senior en la asesoría de política económica del Banco Central de Bolivia. El señor Cosío es licenciado en Economía y Contaduría Pública, con maestrías en Finanzas Empresariales, Seguridad, Defensa y Desarrollo, además de contar con diplomados y posgrados en Macroeconomía y Educación Superior. Ha realizado estudios complementarios en Corea, España, Estados Unidos, México, Brasil, Chile y ha ejercido la docencia universitaria eh, y publicado en, en- en el SEMLA y en la revista de análisis del Banco Central de Bolivia y el diario La Razón. Le doy la bienvenida al señor Javier Adolfo Cosío. Bienvenido, buenas tardes. Está atendiendo un tema técnico con la cámara, sin embargo ya está aquí en la sala y nos está acompañando. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Javier, ¿me escucha? Bien, voy a pedirles que, aprovechando que hay mucha gente que se está sumando todavía a la sesión, esperemos un par de minutitos. Javier me comenta que está atendiendo un tema técnico y enseguida va a estar con nosotros.
¿Aló? Javier, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, parece que no me estaban escuchando, ¿verdad? Sí, sí, no lo estábamos escuchando. Bueno, le comento que ya se solucionan los aspectos tecnológicos. Entonces, bueno, les decía que justamente se había coordinado con la Bolsa Boliviana de Valores este webinar que está dirigido al tema de la unidad de fomento de vivienda. El temario acordado con la Bolsa Boliviana de Valores ha sido el marco normativo, el tema de metodología de cálculo y los instrumentos en UFBs en el Banco Central de Bolivia. Entonces, se iniciaría en ese contexto el presente webinar. Me parece que están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, podemos ver la presentación. Entendemos que hay un tema técnico con la cámara todavía, pero por favor, adelante, Javier. Ya, perfectamente. Bueno, en cuanto al marco normativo de la UFB, eh, resumir, digamos, lo que está vinculado al Banco Central de Bolivia, que son estas cinco normas que van desde ley, decreto supremo y resoluciones de directorio. Se ha colocado en orden cronológico como ha sido directamente la creación de la UFB y para eso tenemos el decreto supremo 26390 de fecha de 8 de noviembre de 2001. Y justamente este decreto crea la UFB delegando al Banco Central de Bolivia la responsabilidad de su cálculo. El decreto estableció la UFB como una unidad de cuenta para mantener el valor de los montos denominados en moneda nacional y proteger su poder adquisitivo. De una manera simple se puede decir que la UFB es el índice referencial que muestra la evolución diaria de los precios. Después del decreto supremo, justamente tuvo que salir una resolución del directorio del Banco Central de Bolivia que directamente se concentra en la metodología de cálculo, ¿no? Y esta resolución del directorio es la 116 del 2001 y que es de 20 de noviembre de ese año. Eh, justamente esta resolución explica, como les indicaba, la metodología de cálculo y la UFB se calcula desde el 7 de diciembre del 2001. En esa ocasión, la UFB equivalía a un boliviano en esa fecha. Posteriormente, tenemos dos normativas. Una, la ley 2034 de 21 de diciembre de 2002 y posteriormente el decreto supremo 27028 del 8 de mayo de 2003. Esta ley directamente lo que hace es nuevamente convalidar lo que ya se había dicho el decreto supremo anterior y justamente ratifica la administración de la OFB por parte del Banco Central de Bolivia. Y da las condiciones para ver el marco legal, su uso y delimita sus principales usuarios, en especial para la actualización de obligaciones con y del Estado. Esta ley y su reglamento, que es justamente el Decreto Supremo 27028, definieron los alcances de esta unidad de cuenta. La normativa también permite el uso opcional de la OFB en transacciones, contratos y otros acuerdos. Asimismo, se puede indicar que los usuarios frecuentes de la UFB son los juzgados. Precisamente el Banco Central de Bolivia cada vez recibe, más que todo para el tema de indemnizaciones entre partes, solicitudes de ver cuánto era la UFB desde el año 2001 a la fecha y se las mandamos a los juzgados. A veces hay cartas personales para estos temas. También tenemos solicitudes de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que tienen que hacer una serie de actualizaciones y que están normados en sus estatutos y norma que ve YPFB. Ustedes conocen al Servicio de Impuestos Nacionales, que también utiliza la UFB, un tema de multas, de actualizaciones, financieras, toda vez que hoy en día más que todo se ha reactivado el tema de este instrumento. Además, la UFB es empleado para la elaboración de los estados financieros. Justamente se hacen las actualizaciones en base a estos valores.
Finalmente, como marco normativo tenemos la resolución del directorio 055-2008 del 29 de abril del 2008. Entonces, justamente esta resolución nace porque en abril de ese año el INE ha modificado la metodología del índice de precios al consumidor, ampliando su cobertura a las 9 ciudades capitales y a la ciudad del Alto, e incluyendo una mayor cantidad de productos e informantes. A partir de esa fecha existe el compromiso de que el IPC mensual esté publicado hasta el tercer día del mes siguiente. Adicionalmente, dada esta modificación, se tuvo que pronunciar el Banco Central de Bolivia y modificar las fechas de cálculo de la UFB y que está oficializado mediante la resolución que les hice mención. Sucede que, como había indicado en un principio, el 7 de diciembre de 2001 nace la UFB. Entonces se calculaba de 7 del mes al 6 del siguiente mes. Dada esta modificación del INE y considerando que íbamos a tener el IPC al tercer día hábil, lo que ha sucedido es que se ha tenido que hacer un empalme de tal forma que los nuevos valores de la UFB sean desde el 11 del mes al 10 del mes siguiente. Entonces, esa es la modificación a la que hace referencia esta resolución y ahí se ve claramente el empalme que se realizó, considerando que se tuvo que hacer cálculos para el 8, 9 y 10 del mes que estaba faltando. Entonces, adicionalmente, el INE en el año 2018 hizo nuevamente una actualización y en esta vez consideró como año base el año 2016. Esta actualización incrementó la cobertura geográfica y la cantidad de productos de la cesta de bienes y servicios y también requirió ajustes en el cálculo de la UFB. Más que todo, como se cambió el año base, entonces en un mes del año 2016 el índice se vuelve 100 y teníamos que hacer el empalme de tal forma de que se reflejase la continuidad del cálculo para el valor de la UFB. Entonces esa fue la modificación que no necesitó una resolución del directorio del Banco Central de Bolivia. Dado este marco normativo, pasaría a explicar directamente la metodología de cálculo de la UFB. Acá voy a repasar nuevamente algunos conceptos que ya he vertido. Primero, que la unidad de fomento de vivienda es un índice elaborado por el Banco Central de Bolivia que sirve como referencia diaria para la evolución de los precios en la economía nacional. Y justamente su cálculo se basa netamente en la publicación del Instituto Nacional de Estadística referente al índice de precios al consumidor. Adicionalmente, y dentro del marco normativo, cabe recalcar que la OFB fue creada con el objetivo principal de ofrecer un instrumento de moneda nacional que permita a los agentes económicos realizar operaciones financieras manteniendo el poder adquisitivo, es decir, protegidos de la inflación. ¿Pero qué es el IPC? El IPC no es más que el índice de precios al consumidor, es un indicador que mide la variación mensual de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto que realizan los hogares. Eso es el IPC. Ahora, dada la metodología de la UFB, que ya la vamos a ver en breve, la UFB obviamente sigue una trayectoria similar a este indicador, pero con dos características importantes. Primero, que la UFB presenta menor volatilidad que el índice de precios. Y segundo, que su comportamiento está rezagado en relación al índice de precios del consumidor. Y para que ustedes me crean, he elaborado dos gráficas. Aquí tengo la evolución del IPC y la UFB. Lo hemos convertido para diciembre de 2001, cuando nace la UFB, el índice de precios al consumidor a un valor de 1. Y a partir de eso hemos hecho variarlo de acuerdo a las variaciones que ha sufrido. Entonces, lo que se puede observar es que, como ustedes verán, la línea punteada roja es justamente el IPC y la línea azul es la UFB. Esta es una gráfica considerando el último valor del IPC que se tiene a julio de este año y por eso no tenemos más
valores de la UFB, considerando esta información. Entonces, lo que se puede ver es que en índices, el IPC habría variado en 3,17 y la UFB al 31 de julio tiene una cotización de bolivianos 279,114 por UFB. En el gráfico de la derecha lo que tenemos es justamente la variación mensual tanto del IPC como de la UFB. Esto está desde el año 2006 hasta el año 2025 para que puedan observar. Entonces, se ve claramente que la línea roja nuevamente viene a ser el índice de precios al consumidor mensual y por lo que se puede observar que existe mayor variación de la UFB con respecto a, perdón, del IPC con respecto a la UFB. La UFB tiene un comportamiento mucho más menos variable y adicionalmente se puede observar que presenta ese rezago que les decía por la fórmula de cálculo que es la metodología que les vamos a presentar. Entonces, dado estas gráficas y directamente lo que hemos comentado, ya estaríamos en condiciones de ver lo que el BCB reporta diariamente, que es el valor de la UFB y su metodología. Em, Si ustedes entran al portal del Banco Central de Bolivia, lo que van a obtener, que la dirección es justamente www.bcbgov.bo, van a ver después de la primera casilla a mano izquierda, en la segunda va a estar el reporte de la UGB y esto cada día se va actualizando. Justamente esta es una actualización a la fecha de hoy, donde nos está indicando que el valor de la UFB es de bolivianos 2,81402 por UFB. Ahora, en cuanto a la metodología de cálculo que está en las resoluciones de directorio que les he mencionado, para obtener la UFB se realizan 4 pasos. El primero consiste en ver la variación anual que ha existido del IPC. Entonces, justamente vamos a hacer el ejercicio para el último dato que tenemos de Hola Javier, estás sin micrófono. ahora. Sí, ahora sí, por favor. Ya, no sé si se han perdido algo de lo que estaba explicando. Sí, sí, podrías retomar, por favor, desde el principio que estaba explicando, porque se cortó el micrófono ahí. Ya, perfectamente. Bueno, les estaba comentando que ya la metodología de cálculo, lo primero que tenemos que hacer es justamente la variación del IPC en el año, que es lo que ha sucedido. Para esto, no hay otra que recurrir al Instituto Nacional de Estadística, que es la institución oficial que reporta este indicador. Entonces, si ustedes entran a la página web del INE, lo que van a poder encontrar es el boletín estadístico del IPC a julio de 2025, que es la última actualización que se tiene en cuanto al IPC. Y dentro de este documento, lo que nos estaría importando es justamente lo que ha pasado en julio del año 2025, el indicador del IPC. Y como es la variación anual que tenemos que conseguir, consideramos el año 2024 y 2025. Y es tal como está publicado en el INE. Entonces, dada esta información, justamente en el primer paso para obtener la UFB, lo que tenemos que hacer es esta variación. Y no es nada más que dividir el IPC actual, que es 142,88, como se mostraba en la página del INE, entre el IPC del año anterior, del mismo mes, que sería 114,43. Y ese cálculo simple de división nos da este factor que es 1,24862361.
Entonces, después de eso, lo que se tiene que hacer es, dado que ya se tiene el cálculo de la variación anual del IPC, volverla en forma mensual. Y para eso lo que se hace es justamente considerar la raíz doceava del resultado anterior. Entonces, nuestro resultado de A sub t era 1,24, 86, 23, 61, y eso directamente, considerando la raíz doceava, nos va a dar a un factor de 1,01, 86, 75, 74. Después de ello, lo que se tiene que hacer es como que lograr la variación diaria que se tiene del IPC. Y para ello se va a sacar la raíz n. N se refiere directamente a los números de días que se está calculando. Entonces, en el ejemplo que estamos siguiendo, n que se está calculando, como usted, bueno, algo que no les he explicado es que antes de realizar este cálculo, la información de la UFB estaba hasta el 10 de agosto. Entonces estamos realizando el cálculo en el mes de agosto. Por lo tanto, para tener el factor de variación diaria del IPC, n va a ser igual a 31. Entonces, dado n 31 y dado que teníamos un factor que nos mostraba la variación mensual de la UFB de 1,01, 86, 75, 74, el resultado que tendríamos de la variación diaria, el factor, es de 1,0059, 706. Entonces ya estaríamos en la recta final para tener el valor de la UFB. El cuarto paso justamente es ese que les he mencionado, y acá lo que se hace es lo siguiente. Se tiene que tener el valor de la UFB del día anterior y multiplicar ese factor que habíamos encontrado que representa la variación diaria del IPC. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es nuevamente irnos a la página web del Banco Central, porque acá nos estaría faltando cuál ha sido el valor de la UFB para el 10 de agosto del 2025. Dado que ya tenemos Una disculpa, Javier, se ha desconectado. Enseguida volvemos a conectarnos con él, por favor. Les pedimos que puedan esperar un par de minutitos.
Por favor, a todos los que se han conectado recién, hemos tenido un problema técnico con el expositor. Enseguida se vuelve a conectar. Por favor, les pedimos paciencia. Ya. Uno, dos. ¿Se puede ver? Perdón. Sí, 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 ahora sí los ok. vemos. Ahora sí los vemos, Sí, Javier. quiero la presentación compartirla, cuidado que, Sigan. a ver, esta quiero compartir, para compartirla. Bueno, ¿la ven la presentación nuevamente? Sí, simplemente falta que lo ponga en modo presentación. Sí, eso estoy aquí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, perfecto. Adelante, adelante, Javier. Entendemos estos temas técnicos, suelen suceder. Por favor, adelante. Bueno, había llegado ya prácticamente a tener la UFB para el 11 de agosto. Em, entonces, estábamos con el último paso y les estaba indicando que justamente para considerar el tema de la UFB se tiene que tener el factor que habíamos sacado, que directamente muestra la variación diaria del IPC, y multiplicar por la última UFB que se tenía calculada. En este caso, la última UFB era del 10 de agosto del 2025. Entonces, justamente nos centramos al Banco Central de Bolivia y como les había indicado, eh, se tendría que presionar en la parte de donde dice unidad de fomento de vivienda más información, y en más información hay varias alternativas. En el valor actual de la UFB no lo vamos a poder ver la UFB del 10 de agosto porque directamente nos está reportando este valor que se muestra en pantalla, que es de 2,81402, que ese es el valor al 14 de agosto. Existe la otra posibilidad de ver información reciente de la UFB, pero esta información reciente de la UFB justamente data del último cálculo, entonces los valores que van a poder encontrar acá es del 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025. Se puede lograr ver el valor de la UFB al 10 de agosto en esta tabla anual de valores de la UFB, porque ahí estaría directamente el valor al 10 de agosto. Y también en información por periodos. En esta vez yo he elegido la opción información por periodos, y en esta información por periodos lo que hago es directamente buscar el 10 de agosto como fecha inicial y como fecha final el 10 de agosto. Y el reporte que me va a botar el sistema es que a 10 de agosto la UFB tenía una cotización de 2 bolivianos con 80,730 centavos. Entonces, dado que ya tenemos tanto el factor donde se tiene la variación diaria de la UFB, perdón, del IPC, más la UFB última que se había calculado, que es al 10 de agosto, haciendo la operación de multiplicación, simplemente vamos a sacar la UFB al 11 de agosto de 2025. Y justamente ese valor es de 2,80898. Entonces, ustedes acá tienen que notar algunos aspectos. Primero, que para hacer los cálculos anteriores,
se utilizan todos los decimales, pero justamente en la resolución del directorio que les he comentado, se dice que la UFB tiene que estar directamente con 5 decimales, y por eso tenemos 2,88098. Entonces, dado esta metodología de cálculo, ustedes podrán ver que es bastante sencillo realizar el cálculo de la UFB. La información está disponible, no es una caja negra. Simplemente con la información del INE hemos calculado, y bueno, del cálculo último de la UFB, que es del Banco Central de Bolivia, se puede calcular la UFB para el siguiente periodo. Entonces, espero que haya sido de utilidad la presente exposición, y ahora dejaría a mi amigo Federico Bustos, que seguramente va a realizar su presentación para que él pueda exponer el tema ligado eh, a lo que es los instrumentos que existen en el BCB. Excelente, muchísimas gracias, Javier. Vamos a reservarnos las consultas para el final de la sesión. Y bueno, ahora entonces quiero dar la bienvenida al señor Federico Gabriel Bustos Mendieta, que es licenciado en Administración de Empresas, con maestría en Mercados Financieros y Riesgos. Cuenta con un diplomado en Banca Central, Finanzas del Clima, Riesgos Financieros y Econometría. Tiene experiencia de más de 20 años y específica más de 10 años en entidades del Sistema Financiero Nacional, y actualmente se desempeña funciones como jefe del Departamento de Análisis y Control de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Bolivia. Bienvenido, Federico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, por darnos la oportunidad a la Bolsa Boliviana de Valores de llegar a la población a través de este webinar que está bastante interesante. No sé si me escuchan, para comprobar, por favor. Sí, sí, lo escuchamos y estamos viendo la presentación, así es que, por favor, adelante. Excelente, muchísimas gracias. Repito el saludo a todos, gracias por su tiempo. Bien, continuando con el webinar, en esta oportunidad vamos a ver los instrumentos emitidos por el Banco Central de Bolivia, denominados en UFBs. Ya Javier nos ha explicado claramente cómo se calcula y en qué consiste esta unidad de medida. Y ahora vamos a hablar sobre los instrumentos que el Banco Central ofrece tanto a entidades financieras, por los mecanismos que vamos a ver por un lado, más adelante, pero también a personas naturales de manera directa. El marco normativo que permite realizar estas operaciones se basa en la Ley 1670, que es la Ley del Banco Central de Bolivia, promulgada el 31 de octubre de 1995. Específicamente el artículo 6 de esta ley establece que el BCB ejecutará la política monetaria y regulará la cantidad de dinero y el volumen del crédito de acuerdo con su programa monetario. Al efecto podrá emitir, colocar y adquirir títulos valores y realizar otras operaciones de mercado abierto. Entendemos por operaciones de mercado abierto aquella facultad que tiene el Banco Central de Bolivia justamente de emitir, colocar, adquirir, vender títulos valores tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. Entrando ya a los reglamentos específicos que rigen esta operativa dentro del Banco Central de Bolivia, tenemos el Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, aprobado mediante resolución de directorio 040 de 2024. El artículo 9, dentro de los artículos más importantes, establece que los mercados en los que podrá participar el BCB son los siguientes: operaciones con valores en el mercado primario, como ya habíamos mencionado, que implica la colocación primaria, y esta se efectuará mediante la subasta pública, mesa de dinero y venta directa, y o el intercambio de valores públicos autorizados por el Comité de Operaciones de Mercado Abierto. Tenemos títulos como letras a descuento, letras rescatables, bonos rescatables, certificados de depósito, bonos de venta directa u otros valores que nuestro directorio vaya a autorizar. Aquí es importante mencionar que este artículo nos establece que el Banco Central de Bolivia tiene 3 mecanismos para operar las operaciones de mercado abierto. En primer lugar, tenemos la subasta pública y la mesa de dinero, que es donde el Banco Central de Bolivia realiza la oferta de títulos valores en UFBs, pero también en otro tipo de monedas o unidades de cuenta, como es la UFB, dirigido exclusivamente a entidades del sistema financiero. Subasta pública funciona todos los miércoles y mesa de dinero de jueves a miércoles.
La diferencia entre estos dos mecanismos es que la subasta pública es competitiva, es decir, el Banco Central provee un sistema a las entidades financieras para que las mismas puedan plantear sus posturas y pujar por adquirirse la oferta en estos títulos. Como mencionamos, la subasta pública es competitiva en base a tasa, ¿no? Y el Banco Central en este mecanismo define la oferta y las entidades definen sus tasas en las posturas. El mecanismo de mesa de dinero es un mecanismo no competitivo en el cual el Banco Central determina la oferta, pero también determina la tasa. En este caso, la oferta o la asignación, digamos, de los recursos vía la oferta se hace en función al primero llegado, primero servido. Es decir, las entidades que entren primero a la oferta en mesa de dinero hasta agotar la misma son las que se adjudican los títulos, ¿no? Sin embargo, en subasta, como les decía, es un mecanismo competitivo en función a la tasa de interés, ¿no? Asimismo, el artículo 12 de este reglamento nos dice que el Banco Central está facultado para colocar estos títulos en diferentes monedas o unidades de cuenta. Puede ser moneda nacional, moneda extranjera o también moneda nacional indexada a la UFB, como es el caso del que le estamos presentando ahora. La oferta de títulos del Banco Central es publicada todos los viernes en medios de prensa. Aquí les traigo un pequeño ejemplo donde podemos ver tanto letras rescatables en moneda nacional como letras rescatables en UFBs, que vienen a ser las LRs MUs. Podemos ver que la cantidad que el Banco Central está ofertando para la subasta de la semana 34 son 3. Tenemos para el plazo de 182 días, 5,000 títulos, para el plazo de 273 días, 5,000 títulos, y para el plazo de 364 días, 7,000 títulos, ¿no? Cada título tiene un valor de, en este caso, 1,000 UFBs, o si son títulos en moneda nacional, 1,000 bolivianos. Como les mencionaba, esto se publica el Banco Central todos los viernes para que las entidades financieras tomen en cuenta la oferta y puedan programar sus posturas los días miércoles, que se abre la subasta a horas 9 de la mañana. Aquí ya les paso algunos datos que hemos recopilado sobre la demanda en letras en UFBs, vía subasta, el mecanismo que les había comentado, y también la demanda de bonos UFBs, también por el mismo mecanismo, ¿no? Durante el año, hemos empezado con este tipo de subastas en UFBs en enero. La demanda más importante se ha registrado en marzo de la gestión, superando los 350 millones. Y la última demanda o la demanda registrada durante el mes de julio alcanzó a los 200 millones de UFBs, ¿no? Como les habíamos mencionado, teníamos plazos de 182 días, 273 días, 364 días, 182 días, 273 días y 364 días. En cuanto a los bonos denominados en UFBs, la demanda más importante está en el mes de enero 2025, que casi alcanza los 600 millones, y a julio esta demanda llegó a un poco más arriba de los 100 millones, ¿no? Tenemos bonos en plazos, 364 días, 546 días, 728 días. En bonos rescatables igual, 546 días y 728 días. Como podemos ver, el Banco Central pone a disposición de las entidades financieras una gama interesante, tanto en 2 instrumentos, letras y bonos denominados en UFBs, a los plazos bastante amplios y bastante diversos para que las entidades financieras puedan realizar las inversiones en el Banco Central de Bolivia. Bien, en los anteriores gráficos habíamos visto la demanda de las entidades financieras por los títulos denominados en UFBs, y en estos gráficos podemos ver ya la colocación de los recursos, es decir, aquellas entidades financieras que se han adjudicado efectivamente los títulos, ya sea en el mecanismo de subasta, tanto de letras en UFBs como en bonos en UFBs, ¿no?
Vemos que en cuanto a letras, ha tenido un resalte el mes de mayo, donde se ha adjudicado por encima de los 160 millones de UFBs. En agosto vamos hasta el momento superando ya los 50 millones. En cuanto a las colocaciones de bonos en subasta, vemos que en enero también hemos tenido una colocación bastante importante, llegando casi a los 350 millones de UFBs, donde el plazo más importante adjudicado hacía 364 días. Y el dato a julio, tenemos que la colocación alcanzó más o menos a los 50 millones, donde los plazos más importantes son a 728 días y 546 días. Adicionalmente a la oferta que tenemos tanto en mesa de dinero como en subasta, por los títulos que les habíamos mencionado, tanto en letras como en bonos, el Banco Central de Bolivia, con el propósito de incentivar el ahorro de la población en esta unidad de cuenta, en UFBs, ha lanzado un comunicado, es el comunicado 10-2025, incentivando a las entidades financieras para que capten recursos en UFBs. ¿Cuál viene a ser la ventaja de este mecanismo? Es que las entidades financieras puedan demostrar al Banco Central un crecimiento semanal positivo en las captaciones del público en UFBs de viernes a jueves. En caso que cumplan con este requisito, entonces el banco están habilitadas para participar en mesa de dinero en UFBs a plazos de 91 días, 182 días, 273 días y 364 días, con tasas de rendimiento que van del 0,6750 al 2%, ¿no? Para el efecto, el Banco Central pone como oferta en el plazo de 91 días 20.000 títulos, en el plazo de 182 días 30.000, 273 50.000 y 364 5. Como les mencionaba la lógica o el objetivo detrás de esta oferta especial vía mesa de dinero, que es un mecanismo no competitivo, como les habíamos comentado, es incentivar a las entidades financieras, a las entidades de intermediación financiera, que puedan captar, en este caso, DPFs, porque coloquen DPFs y capten recursos del público a diferentes plazos en unidad de fomento a la vivienda, ¿no? Con el propósito de mantener el poder adquisitivo de sus clientes. Si logran hacer esto, semanalmente pueden participar en esta subasta, en esta oferta especial que tiene el Banco Central de Bolivia, con tasas que son interesantes en unidades de fomento a la vivienda. Ya viendo la colocación de esta oferta especial que les mencionábamos, podemos ver que en la semana 27 de la gestión se llegaron a colocar casi 25 millones en UFBs, y en la semana 32 estamos superando los 12, 13 millones de UFBs. Ha habido una interesante participación por parte de las entidades financieras en esta oferta especial. El Banco Central la limita en cuanto a cantidades, ¿no? Como les habíamos mencionado, la oferta solo es limitada desde 20.000 títulos hasta 100.000. Al margen de los mecanismos, como les había mencionado a un principio, que tiene el Banco Central de Bolivia, tanto en subasta como mesa de dinero, que está orientado a entidades del sistema financiero, a partir del 2007 el Banco Central empezó a emitir títulos directamente a la población boliviana, con el propósito, por supuesto, por un lado, de incentivar el ahorro y fomentar también la inversión con instrumentos bastante atractivos. En cuanto a instrumentos que se hayan emitido vía venta directa se refiere a la venta que hace el Banco Central, como les había mencionado, a personas naturales de manera directa. Al respecto, el Banco Central de Bolivia tiene habilitada su plataforma de atención al cliente, donde se pueden hacer estas compras. También estas compras pueden hacerse por entidades subcontratadas que han habilitado sus agencias a nivel nacional, y también a través de mecanismos digitales. Tenemos la página web www.bcb.gov.bo y también la aplicación Bonos BCB, que puede ser descargada para cualquier dispositivo de celular.
Y así, mediante estos mecanismos, ya sean digitales como presenciales, el Banco Central de Bolivia pone a disposición de la población boliviana un conjunto de instrumentos interesantes denominados tanto en bolivianos, en dólares, como también en UFBs. En el caso de las UFBs, tenemos, por ejemplo, el bono navideño 2024-2025, que entró en vigencia el 3 de octubre de la gestión pasada y culminó su el 28 de febrero de la presente gestión. Todos los años el Banco Central de Bolivia lanza este tipo de instrumentos, los bonos BCB navideños, con el propósito de incentivar el ahorro en el último trimestre o en el último periodo de cada gestión, ¿no? Para el bono navideño 2024-2025 se emitieron a plazos de 6 meses, 9 meses, un año y medio, a tasas que van desde el 3.10 al 3.70. Al respecto, la colocación de estos títulos ha alcanzado o ha superado los 400 millones de bolivianos, lo cual demuestra que la población está interesada en este tipo de instrumentos que, como les habíamos mencionado, resguarda el poder adquisitivo, ¿no? A la vez el Banco Central también tiene mecanismos de educación financiera donde eh, permite llegar a la población y enseñarles cómo funcionan estos tipos de instrumentos, en qué consiste la UFB, en qué consisten los bonos que emite el Banco Central de manera directa. Y este webinar también nos permite llegar a la población a través de la Bolsa Boliviana de Valores y permitirnos dar a conocer estos instrumentos que tiene el banco. Bien, para hacer un pequeño resumen, son 3 los mecanismos que utiliza el Banco Central de Bolivia para colocar estos instrumentos denominados en UFBs. Tenemos la subasta, tenemos mesa de dinero y también tenemos la venta directa. Como les habíamos mencionado, la subasta es un mecanismo competitivo donde las entidades financieras pujan por llevarse la oferta en función a tasa de interés. Y el mecanismo de mesa de dinero, que es un mecanismo no competitivo, donde el Banco Central define oferta y define tasa de interés, y se van adjudicando las entidades financieras en función a la llegada, ¿no? En función a las posturas que vayan colocando. Primero llegado, primero servido, esa es la lógica. Y por último tenemos la venta directa de títulos que el Banco Central ofrece a la población en su conjunto, donde tenemos diferentes instrumentos. En este caso, los denominados en UFBs han sido los bonos navideños, que como les había mencionado, su colocación terminó el 28 de febrero, con importantes resultados. Sin embargo, ya para octubre de la presente gestión, el Banco Central de Bolivia también tiene previsto lanzar el bono navideño versión 2025-2026, que con seguridad va a venir con interesantes características y condiciones financieras. Bueno, esa sería la presentación que tenemos preparada. Espero que les haya gustado y les haya interesado. Y estamos aquí atentos a las consultas que puedan tener. Sí, muchísimas gracias, Federico. Y bueno, a Javier también les agradecemos por la información que nos han traído el día de hoy. Y tenemos un par de consultas que queremos hacerles para que nos puedan tal vez complementar esta presentación que nos han hecho. Una de nuestras primeras preguntas nos dice si podría darse el caso de que hubiese un desfase entre el IPC que publica el INE y la actualización diaria de la UFB. Aquí, de alguna manera, el BCB puede garantizar la precisión del cálculo. Bueno, al respecto, indicarles que como que existe un compromiso es decir, un compromiso del INE de publicarlo el tercer día hábil de cada mes, del mes siguiente en realidad, ¿no? Incluso en este mes de agosto, el INE ha publicado el IPC antes del tercer día hábil y nosotros también hemos dado a conocer los valores de la UFB, justamente lo hemos dado a conocer la UGB antes del 10 del 10 de agosto de este mes y directamente en eso nos basamos. Entonces, como que no hemos tenido ningún problema de difundir, digamos, la UFB en el tiempo que se tiene de vigencia de la UFB. Estamos hablando desde el año 2001 a la fecha, más de 22 años.
Eh, bueno, indicarles adicionalmente que hubo, ¿no?, variaciones en el cálculo de la UFB por el cambio de año base y por el compromiso del INE, ¿no? Les había mencionado en primera instancia que cuando nació la UFB se calculaba de 7 al 6 del mes siguiente. Hoy en día, con el compromiso que se tiene con el INE de que nos difundan esta información hasta el tercer día hábil, nosotros difundimos o calculamos la UFB del 11 del mes presente al 10 del mes siguiente. Y si ustedes son un poco curiosos y se van al link que les habíamos mostrado, pueden ver justamente en la información reciente que está justamente los valores desde el 10 de agosto de 2025 perdón, desde el 11 de agosto de 2025 al 10 de septiembre de 2025. Esa sería la respuesta y estaríamos prestos para la segunda interrogante. Sí, gracias, Javier. Sí, tenemos otra pregunta que nos dicen, eh, ¿hay algún sector que esté obligado a utilizar las UFBs en sus operaciones? ¿O esto se tiene que hacer de manera voluntaria, ¿no? Bueno, en el tema de obligados, sucede que directamente, por ejemplo, ¿no? Si tú has incumplido con impuestos nacionales algún plazo, la multa viene en UFB. Entonces, indirectamente, como que estás obligado a pagar considerando el valor y la cotización de la UFB según la normativa de impuestos nacionales. Eh, y seguramente que existen varias normativas que más o menos te dan alguna obligación eh, punitiva y que está ligada a la UFB. Por ejemplo, la parte de cuando uno paga los impuestos municipales, la base imponible después se va ajustando a la UFB, entonces va relacionada también con este valor. No sé si habría otra consulta o pregunta. Sí, bueno, sí tenemos otra, pero esta ya nos habla tal vez sobre los instrumentos. Em, Primero nos preguntan, una vez más, si bien creo que lo explicó Federico en su exposición, es cómo las personas naturales pueden comprar o acceder a títulos en UFBs que emite el Banco Central de Bolivia. Y también nos preguntan si los bonos navideños que van a salir para esta gestión están proyectados en que salgan también en este tipo de moneda. Perfecto. Lo invito a Federico para que pueda hacer uso de la palabra y responder la presente pregunta. Gracias. Gracias por la consulta, muy interesante. El bono BCB navideño, que es un instrumento denominado tanto en bolivianos como en UFBs, el Banco Central de Bolivia lo emite prácticamente todos los años desde el 2007 y tiene previsto hacerlo también esta gestión más o menos a partir del mes de octubre, ¿no? A la fecha tenemos vigente un bono que es bastante interesante, que es el bono BCB Bicentenario, pero el mismo no está indexado a la UFB, sino está indexado a la cotización internacional del oro. Entonces, tiene una tasa fija que es del 9,75, es únicamente a plazo de un año, y a la vez tiene una tasa variable que, como les comentaba, está en función a la cotización internacional del oro. Un instrumento muy interesante que la población boliviana puede accederlo tanto en plataformas de atención al cliente del Banco Central de Bolivia, como también a través de agencias a nivel nacional del Banco Ganadero, Banco Unión, Diaconía, Promujer e IDEPRO, como les digo, a nivel nacional. Creo que ya he contestado ambas preguntas en una sola. También tenemos habilitado plataformas digitales donde la población puede comprar estos instrumentos. Está la página del Banco Central de Bolivia, www.bcb.gov.bo, y también la aplicación móvil que se puede descargar para cualquier dispositivo celular, que se denomina Bonos BCB. A través de los instrumentos o a través de estos mecanismos, la población boliviana puede comprar y adquirir estos títulos. Y el único requisito es ser mayor de edad, mayor de 18 años, tener un carnet vigente y una fotocopia del mismo. Excelente, gracias, Federico. Y tengo una consulta más para ti.
que nos preguntan si de alguna manera nos podrías explicar cómo podríamos determinar cuál va a ser la rentabilidad real que podríamos obtener de comprar un instrumento en UFBs versus comprar, por ejemplo, un depósito a plazo fijo de una entidad bancaria en bolivianos. Claro que sí, con mucho gusto. Por ejemplo, podemos utilizar el bono BCB navideño, que es el bono que se emite, ha sido emitido para la población en su conjunto. Cuando uno va a una entidad financiera, la tasa de interés, dependiendo del plazo, para los DPF ya está determinada por la entidad financiera, ¿no? En función al plazo de cada DPF, en bolivianos, ¿no? Cuando nosotros hemos lanzado el bono BCB navideño en UFBs, teníamos la ventaja de que ofrecíamos una tasa fija, que no recuerdo cuál es el monto en este momento, la tasa en este momento, pongámosle un 2%, y adicional a ello, en UFBs, ¿no? La ganancia, si se quiere, consistía justamente en la variación que iba a tener la UFB del momento en el que se hacía la compra del instrumento al momento en el que se vencía el plazo y se cobraba, digamos, el título. Entonces, esa variación más la tasa fija definitivamente resultaba en una tasa mucho más atractiva. En este momento no tengo ahorita un ejercicio para mostrarles, pero con mucho gusto les podemos pasar por sus correos electrónicos o hacemos una sesión posterior, no hay ningún problema. Pero el beneficio es justamente esa variación que presenta la UFB en el tiempo, que lo calcula, por supuesto, el Banco Central de Bolivia y que tiene un comportamiento interesante, ¿no? Por lo cual son instrumentos bastante atractivos. Bien, una pregunta más. Me dicen, me consultan, bueno, este seminario justamente dijimos que la UFB nos ayuda a mantener o a resguardar el valor adquisitivo, ¿no? Del dinero, especialmente de los bolivianos. Y nos preguntan si tenemos alguna información de qué es lo que ha ocurrido en esta coyuntura económica, si realmente se ha cumplido con esto de que se haya mantenido el valor utilizando este tipo de instrumentos en UFBs. Sí, de hecho, como los instrumentos vienen denominados en UFBs, y como había explicado Javier, la UFB se calcula en variación, considerando las variaciones del índice de precios al consumidor. Entonces, si el índice de precios al consumidor sube, la cotización, o si se quiere, la relación UFB bolivianos también se incrementa. Entonces, de esa manera se mantiene el poder adquisitivo para aquellas personas o entidades financieras que han adquirido títulos denominados en UFB, ¿no? Es implícito, de hecho, el mantenimiento del valor cuando uno adquiere títulos denominados en UFB, ¿no? Al ser estos calculados, como les digo, en función a variaciones del índice de precios al consumidor. Perfecto, perfecto, Javier. Bueno, Javier y Federico, queremos agradecerles. Creo que hemos completado con buen tiempo esta sesión, este webinar. Una vez más, desde la Bolsa Boliviana de Valores les hacemos llegar agradecimiento al Banco Central a través de ustedes, Javier y Federico, por habernos podido acompañar en esta sesión. Y esperemos que, como tú bien decías, en alguna otra oportunidad podamos hacer una sesión y poder ir avanzando un poco más en cómo conocer este instrumento tan importante que son las unidades de fomento a la vivienda. Muchísimas gracias, Celso. Los agradecidos somos nosotros por darnos la oportunidad de llegar a la población a través de la Bolsa Boliviana y de esta plataforma, de estos webinars que son muy interesantes, que nos permite también un poco dar a conocer los instrumentos que tiene el Banco Central y también profundizar un poco en temas de educación financiera que nos interesa mucho desde el Banco Central, ¿no? Y a la orden, cuando ustedes dispongan, podemos continuar con lo que habíamos prometido, hacer tal vez algunos ejercicios por ahí para que quede más claro el escenario y cuando ustedes gusten, nosotros estamos a su disposición. Sí, y aprovecho la oportunidad. Nosotros estamos en un proceso de recolección de información justamente para poder sacar una cartilla que hable de las unidades de fomento a la vivienda, en las que por supuesto vamos a acudir a ustedes para que nos puedan dar un feedback, retroalimentación antes de publicar también esa información. Claro que sí, con mucho gusto, Celso. Excelente, gracias una vez más. Gracias Javier que nos estás escuchando ahí en la sala y gracias Federico y gracias a todos los que se han conectado a esta sesión. Estamos seguros de que ha sido una sesión muy útil, muy informativa y ya nos veremos en una próxima oportunidad.
Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego a Lo todos. propio, un placer. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Hasta luego.